Los 7 hábitos financieros inaceptables que Carl Jung advierte que nunca debes tolerar. ¿Qué pasaría si lo que llamamos libertad financiera fuera en realidad una prisión cuidadosamente disfrazada? ¿Qué pasa si la forma en que manejas el dinero revela más sobre tus heridas psicológicas que tu planificación racional? Nadie te lo dijo, pero Carl Jung lo sabía. En el dinero no es solo una herramienta, es un espejo del alma. Observa con atención. Hay hábitos que no parecen malos, decisiones que parecen prudentes, estrategias que parecen inteligentes, pero detrás de ellas hay voces. Voces antiguas, heredadas, enterradas. Voces que susurran escasez incluso en medio de la abundancia. Voces que repiten creencias que no son tuyas y sigues obedeciendo, sin darte cuenta. Lo que crees que es disciplina tal vez sea miedo a lo que llamas seguridad. Tal vez sea control en lo que tanto buscas. Tal vez esté envenenado por la ausencia de algo que ni siquiera sabes que has perdido en el propio. Jung, ningún comportamiento es realmente tuyo hasta que lo afrontas. ¿Qué pasa si sus hábitos financieros son solo intentos desesperados por evitar esta confrontación? No estás gastando ni ahorrando, estás intentando sobrevivir a un vacío. Hay 7 patrones invisibles, 7 máscaras que se adhieren a tu relación con el dinero, y solo una de ellas puede verse a la vez. Pero no se equivoquen. Ignorarlos tiene un precio más alto que cualquier deuda, y la pregunta que ya no puedes evitar es, ¿cuántos de estos hábitos están presentes en ti ahora mismo? Tal vez tu prosperidad nunca fue cuestión de números, pero ten el coraje de mirar aquello que más temes afrontar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas decisiones financieras parecen tomarse en piloto automático, como si una parte de ti ya supiera lo que vas a hacer incluso antes de pensarlo? Hay algo sutil en ello. Algo ancestral. El primer hábito inaceptable no es externo, sino que está en la forma en que ves tu propia realidad. Es el acto inconsciente de justificar lo inaceptable, de racionalizar patrones que en el fondo te han causado dolor en el pasado. Es como si hubiera un espejo roto entre tú y el dinero. Lo miras, ves un reflejo, pero no te das cuenta de que y entonces actúas según esa imagen distorsionada, creyendo que estás siendo sensato. Pero la sensatez, aquí, es solo una máscara de repetición. Carl Jung nos enseñó que lo que negamos en nuestro interior se convierte en nuestro destino. Y quizás el mayor autoengaño financiero no resida en la falta de control, sino en la ilusión de control. Cuando crees tomar decisiones racionales, ¿realmente lo haces? ¿O simplemente obedeces a una programación emocional invisible, heredada de tiempos que no recuerdas, pero que aún te gobierna como hilos invisibles? Quienes se enorgullecen de ser buenos con el dinero, pero no se dan cuenta de que simplemente están evitando sentir, evitando el fracaso, evitando repetir lo que vieron, o sufriendo en silencio por repetir exactamente lo que vieron. Este hábito no se refleja en tu extracto bancario, se refleja en la opresión en el pecho, en la tensión que sientes al pensar en el futuro. Presta mucha atención. Tienes miedo de perder. De cambio, el primer hábito inaceptable es precisamente este apego a la imagen que te has creado de ti mismo. La persona Q sabe lo que hace, que tiene todo bajo control, pero el control es una ilusión peligrosa cuando se usa para escapar del caos interno. Jung diría, lo que no afrontamos dentro de nosotros mismos, lo encontramos ahí fuera, como destino. ¿Y cuántas veces tu cuenta bancaria se ha convertido en la manifestación simbólica de algo que te niegas a mirar dentro? Cada céntimo ahogado, cada gasto desconsiderado, cada elección segura, todo conlleva una intención oculta, un grito de auxilio, un trauma disfrazado de lógica. La verdadera pregunta no es por qué gastas ni por qué ahorras. La pregunta es quién dentro de ti está tomando esta decisión. Cuando presionas el botón de compra, rechazas una oportunidad o te acobardas ante un riesgo. ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Es el adulto consciente? ¿O es el niño que aún teme repetir lo que les pasó a sus padres? ¿Es la parte de ti que quiere crecer o la parte que necesita protegerse? Este hábito no se trata de dinero, se trata de identidad, del apego a un rol psíquico que has aprendido a desempeñar y que ahora, sin darte cuenta, defiendes con uñas y dientes, aunque te cueste tu evolución. Y si toda esta supuesta educación financiera fuera solo una forma sofisticada de evitar el dolor de un vacío sin resolver, un vacío que grita, pero que cubres con números, hojas de cálculo y estrategias que parecen funcionar, hasta que todo implosiona. Mírate en el espejo. No en el físico, en el psíquico, en el que no miente. Why did cuenta? Tal vez lo que siempre creíste que era inteligencia es solo miedo disfrazado. Aprendiste a ahorrar, pero nunca a confiar. Y hay una diferencia abismal entre ambos. La escasez que habita en muchos de tus hábitos financieros
no surgió de decisiones conscientes. Es el reflejo silencioso de un viejo contrato, firmado sin palabras, sellado con dolor. Es como si, en algún momento, te hubieras prometido a ti mismo que nunca pasarías por lo que viste, lo que sentiste, lo que te faltó, y entonces decidiste a nunca más. Nunca más depender de nadie, nunca más confiar en la corriente, nunca más soltar. Pero lo que llamabas protección se ha convertido en una prisión. La escasez se ha instalado en tu interior como una creencia sagrada. Y todo lo que haces con tu dinero pasa primero por este filtro invisible en Jung. Diría que, sin saberlo, cargamos con el inconsciente de nuestros antepasados. Y quizá no hayas heredado una cuenta bancaria, sino el recuerdo de una pérdida en un eco de carencia. Un miedo tan profundo a no tener, que incluso cuando lo tienes, no es suficiente. Incluso cuando tienes de sobra, no te realizas. Incluso cuando logras algo, no lo celebras. Siempre existe la sensación de que algo podría salir mal, de que no es suficiente, de que necesitas ser cuidadoso. Este es el segundo hábito inaceptable, a la fidelidad invisible a la escasez. No vives el presente plenamente. Negocias el futuro. Con ansiedad. Siempre estás ahorrando para un momento que nunca llegará, para una tragedia que quizá ni siquiera ocurra, para una seguridad que, en el fondo, sabes que es inalcanzable. La escasez no es lo que te falta, es lo que crees que te falta. Y esta creencia profundamente arraigada lo contamina todo. Te hace dudar cuando deberías expandirte. Te hace retroceder cuando deberías atreverte. Te hace decir, no puedo cuando, de hecho, simplemente, no puedes. Permatrix es un programa emocional que se repite, como una oración oculta, como un mantra heredado. Crees ser responsable, pero solo estás manteniendo vivo un dolor que ya no es tuyo. Como si al privarte honraras algo. Como si tu limitación fuera una forma de lealtad a alguien que amaste y perdiste. O a alguien que nunca podría ofrecerte más amparo. ¿Qué intentas proteger con tanto celo? ¿Qué tiene de amenazador dejar que la vida fluya sin control? Cuando se convirtió en pecado el simple acto de disfrutar. Cuando el placer en una carga de culpa. Te limitas para no arrepentirte, pero siempre te arrepientes de haberte limitado. Y así das vueltas en círculo. Desperdicias tiempo, energía, vida, defendiendo una idea que ya debería haber muerto, pero sigue viva, alimentada por hábitos automáticos, por frases hechas, por justificaciones que parecen lógicas, pero esconden heridas emocionales que nunca afrontaste con valentía. La escasez no termina con más dinero. Solo termina cuando rompes el contrato inconsciente que la mantiene. Cuando miras hacia adentro y admites no. Tengo miedo de no tener dinero. Tengo miedo de no saber quién soy sin ese miedo. Y ahí es donde comienza la transformación. Porque solo cuando dejas de protegerte del dolor, finalmente empiezas a vivir con sinceridad. ¿Has notado cómo algunos gastos parecen surgir de la nada? Una compra impulsiva, una suscripción que ni siquiera usas, una salida que te llena por unos minutos, pero te vacía por dentro. Y luego viene el arrepentimiento, la culpa, el silencio interior de alguien que, una vez más, cedió. Pero ¿cediste o simplemente respondiste a una llamada que viene de lo más profundo? Porque el tercer hábito inaceptable no es el acto de gastar en sí, sino usar el deseo como anestesia. El dinero se convierte en una distracción, una satisfacción, un escape emocional. No compras ropa, compras la ilusión de que al usarla serás aceptado. No te vas de viaje. Intentas, durante unos días, olvidar el lugar en el que vives. Jung diría que el inconsciente no se manifiesta como caos, sino como compulsión. Y la compulsión es el grito de algo que no ha sido escuchado. Quizás por eso deseas tanto. Porque el deseo, aquí, no es una elección, es un grito. Es el niño herido que intenta llamar la atención. Es el adolescente que nunca se sintió suficiente. Es el adulto que aprendió a silenciar el vacío con experiencias rápidas, con dopaminas disfrazadas de placer. Pero el verdadero placer, eso es otra cosa. No se puede comprar, no se puede consumir. Se experimenta cuando ya no huyes. Y la mayoría de la gente no vive en consume. Porque es más fácil satisfacer que sentir. Es más sencillo llenar el vacío que preguntar qué lo creó. Persigues más, pero más nunca es suficiente. Porque más es la trampa de menos. La lógica de la escasez emocional siempre exige un nuevo estímulo, un nuevo objeto, una nueva razón. Y así entras en el laberinto del deseo, donde cada puerta conduce de vuelta al principio, y cada alivio dura solo hasta la siguiente incomodidad. Este es el hábito en desear, sin saber por qué. Y detrás de esto está el miedo a detenerse, porque si te detienes, podrías descubrir lo vacío que estás. Y este vacío, cuando se enfrenta de frente, tiene un nombre en verdad. Y la verdad, duele. Antes de libero llamas libertad a tu capacidad de gastar lo que quieras. Pero la verdadera libertad no es poder elegir qué comprar, sino no tener que comprar para sentirte vivo. Y ese nivel de libertad
solo llega cuando el deseo deja de ser una compulsión y se convierte en una expresión. Cuando compras porque te gusta, no porque lo necesitas. Cuando no tienes que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. La mayor prisión del deseo es no querer, es necesitar quererlo para no sentir lo que hay detrás. Y si cada compra fuera, en esencia, un intento de recuperar el amor que te negaron, y si cada deseo fuera solo un recordatorio de esa parte de ti que aún se siente invisible, puedes seguir gastando o puedes empezar a pedir porque el dinero a estas alturas ya no es y está intentando decirte algo que aún no te has atrevido a escuchar. Hay un tipo de silencio que habita en quienes nunca se han permitido relajarse en una rigidez, un control frío y constante que se confunde con responsabilidad, pero que en el fondo es miedo petrificado. El cuarto hábito inaceptable es el acaparamiento como escudo, la creencia de que cuanto más se acumula, más seguro se está. Pero la seguridad que se busca en este gesto no es financiera, es emocional, psicológica, casi espiritual. ESL, intento desesperado de controlar la vida acumulando garantías contra lo inesperado, contra el caos, contra el dolor. Pero el caos no respeta reservas. Entra por el alma, no por la cuenta bancaria. Jung nos recordó que todo lo reprimido se fortalece. Y aquí, la acumulación excesiva es la sombra del miedo nunca enfrentado. No estás ahorrando para el futuro, sino preparándote para lo peor. Intentas protegerte de la imprevisibilidad, como si el control bastara para evitar el colapso. Pero, ¿qué estás ahorrando exactamente? ¿Dinero o el trauma de una pérdida que nunca has sanado? Lo llamas prudencia, pero tu cuerpo delata algo más en tensión. Rígido, constante en una vida contenida en nombre de una seguridad que nunca llega, porque en el fondo sabes que no existe. No se trata de ser irresponsable, se trata de darse cuenta de que ahorrar demasiado también es un síntoma. Es una forma silenciosa de alimentar la creencia de que el mundo no es confiable, que la vida es una amenaza, que si te dejas llevar un poco, todo se derrumbará. Esta creencia crea un personaje en el guardián, el que necesita observar, calcular, contener, aferrarse. Pero este guardián envejece rápidamente. Se cansa, desconfía de todo, y lo peor de todo, no sabe recibir. Porque quienes viven para protegerse, olvidan cómo permitirse, cómo celebrar, cómo ser ligeros. La rigidez financiera es a menudo la máscara de un corazón exhausto. ¿Alguna vez has intentado vivir un momento de completa alegría sin pensar en cuánto costará después? ¿Alguna vez has intentado invertir en algo solo porque te conmueve, sin correr riesgos que quizá nunca se materialicen? Quizás has olvidado que la abundancia no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dejar fluir. Unryo Kuna fluye, se pudre en el dinero, que no circula se estanca. Una vida demasiado reprimida se endurece, y este endurecimiento es sutil. Se instala gradualmente en tus palabras, tus gestos, tus decisiones, hasta que un día te das cuenta vives para mantener algo que nunca llegó, que tiene de amenazante permitir que el flujo continúe, que temes perder tanto, que preferirías no ganar, porque cuando acumular se convierte en una forma de defensa, no protegen a isla, y el aislamiento financiero, esa falsa fortaleza a menudo esconde una bóveda llena de miedo, un miedo que no se resuelve con más ceros en tu cuenta, sino con la valentía de abrir la puerta y dejar entrar la vida no para robarte, sino para recordarte que ya no necesitas aferrarte a nada. Simplemente siente sonríes en presumes de tus logros, haces alarde de tus victorias, y por fuera, todo parece estar bien hay estabilidad, hay éxito, hay progreso, pero hay algo que no sé. Ve en el peso silencioso de mantener una imagen que te has construido para no ser absorbido por tu propio vacío. El quinto hábito inaceptable no es la ostentación obvia, sino la necesidad secreta de parecer próspero para ocultar lo invisible que aún te sientes. Porque hay una gran diferencia entre tener dinero y la necesidad de demostrar que lo tienes. Cuando la prosperidad se convierte en un espectáculo, deja de ser fluida y se convierte en una armadura. Y esta armadura, tarde o temprano, se rompe. Jung decía que cuanto más intentamos compensar lo que nos falta, más nos alejamos de nuestra esencia. Y aquí, la compensación no solo reside en las posesiones que exhibes, sino en la intensidad con la que necesitas que te reconozcan por tenerlas. La ropa cara, el coche deseado, el viaje anunciado, todo esto puede ser, sí, legítimo. Pero cuando se vuelve constante, urgente, repetitivo, quizá no lo estés celebrando. Quízate estés, protegiendo. Y protegerte del sentimiento de vacío con símbolos de éxito es como pintar una fachada, sin restaurar la estructura tarde o temprano. El tiempo revela las grietas. ¿Sientes que tienes que demostrar algo constantemente? ¿Que debes mantener cierta apariencia para que los demás validen quién eres? ¿Que necesitas ser admirado para sentirte valioso? Entonces,
Quizás tu prosperidad no es tuya, quizás pertenece a la imagen que tuviste que crear para sobrevivir, porque en algún momento del camino decidiste que ser visto como exitoso era más seguro que ser visto en tu vulnerabilidad. Así que te pusiste una máscara, una bonita, no una impresionante, una convincente, pero por dentro, el eco de la ausencia aún palpita en este hábito. Es insidioso porque se esconde tras logros reales. Trabajas duro, lo logras. Eres reconocido, pero cada nuevo logro se convierte en una obligación, en un paso insalvable. Porque si lo haces, podrían descubrir que tras el palacio, solo hay un chico que quería hacerse notar. La máscara de la prosperidad es pesada, porque exige un rendimiento constante, y nadie puede mantener un rendimiento indefinidamente sin perderse en el proceso. El precio de la apariencia es el agotamiento del alma, y el alma, cuando se agota, empieza a sabotear todo lo que ha construido en sí. Desaparecieran todos los símbolos. ¿Qué quedaría de ti si nadie viera, si nadie supiera, si nada pudiera mostrarse? ¿Seguirías eligiendo el mismo camino? ¿Seguirías sintiéndote completo? La respuesta no está en las palabras, sino en el silencio que sigue a la pregunta. Porque quizá, en el fondo, ya lo sabes, no es el dinero lo que te sostiene. Es la imagen que creas con él, y tal vez sea tiempo de dejar morir esta imagen, para que lo real finalmente pueda nacer. Hay ausencias que no gritan, son silenciosas, y es en este silencio donde se esconde el último hábito, como una sombra, que moldea tus pasos sin que te des cuenta. El sexto patrón inaceptable no está en lo que haces con el dinero, sino ¿para quién lo haces? Porque mucha gente vive intentando conquistar, acumular o ganar, no por deseo propio, sino para llenar un espacio que nunca ha sido ocupado. El espacio del padre, no necesariamente el padre biológico, sino el arquetipo del padre, aquel que representa la validación, la estructura, el reconocimiento. Y cuando ese padre falla, o simplemente no está, aparece una grieta, una ausencia que resuena en el interior, como un vacío que se intenta llenar con números, goles y aplausos. Jung comprendió que la psique humana se forma a partir de figuras internas, y que cuando el padre interior está herido o ausente, el individuo busca fuera lo que no encuentra en su interior. Quizás por eso corres con tanta vehemencia tras los resultados. No es ambición, es anhelo, un anhelo ancestral de ser visto, escuchado, reconocido. Y el dinero, en este viaje, se convierte en el símbolo de lo que te hubiera gustado recibir en palabras, gestos, presencia. El éxito se convierte en una carta no enviada. El legado se convierte en un monumento silencioso. Intentas demostrarle al mundo que has ganado, pero en el fondo, intentas demostrarle a tu padre que sobreviviste pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y el hábito de convertir el dinero en un vehículo de compensación emocional tiene un precio oculto, a la constante sensación de que nunca es suficiente. ¿Por qué? Por mucho que logres, quien lo reciba quizá nunca lo vea, o tal vez esté escondido en tu interior, esperando ser perdonado. Y hasta que ese eco se escuche, seguirás buscando metas como si fueran remedios, logros como si fueran abrazos, reconocimiento como si fuera amor. Pero el amor no se compra. Tampoco la validación, y lo que el padre no te dio, el dinero no te lo dará. Llega un momento en que necesitas parar, respirar y preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué intento demostrar? ¿A quién? ¿Y por qué? Cuando empiezas a cuestionar los verdaderos motivos de tus esfuerzos financieros, también empiezas a recuperar partes de ti que estaban congeladas en el tiempo. Porque mientras el niño interior busca reconocimiento, el adulto seguirá saboteando o sobrecargando su propia vida. Y entonces te das cuenta, no se trata de dinero. Nunca lo fue, se trata de ausencia, de dolor sin nombre, de voces que llevas dentro y que nunca fueron tuyas. ¿Estás ganando o solo intentas que te vean? Esta pregunta no requiere respuesta, requiere presencia, una escucha interior que quizá nunca hayas profundizado. Porque el verdadero padre, el que valida, reconoce y sostiene, no está afuera. Y mientras sigas esperando que el mundo te muestre esa mirada, seguirás repitiendo los mismos patrones, los mismos hábitos, los mismos dolores. Pero cuando finalmente mires hacia adentro y digas, hacia me veo, me reconozco, soy suficiente, y solo entonces, el dinero volverá a ser lo que siempre fue, un reflejo, nunca un sustituto. Y ahora que las máscaras han empezado a caer, algo en tu interior permanece en silencio, no por ausencia, sino por reverencia, porque hay verdades que no gritan, solo se revelan, como un espejo tapado, que al descubrirse, no muestra el mundo, sino a sí mismo. A lo largo de este viaje, no has aprendido 7 hábitos, sino que has encontrado 7 reflejos, 7 fragmentos de tu relación con el miedo, con la ausencia, con el deseo y con la imagen que intentas mantener cuando nadie te ve. El dinero nunca ha sido el protagonista, siempre ha sido el mensajero, y si nada de lo que posees te define,
¿Qué queda cuando el ruido cesa? Cuando el flujo financiero se calma y solo queda el eco de tus porqués. Ahí es cuando el inconsciente llama a la puerta no para acusarte, sino para recordarte que aquello que más temes perder, quizá ni siquiera te pertenezca, que aquello que intentas controlar quizá esté intentando liberarte y que todo lo que buscas conquistar, quizá ya esté dentro de ti, esperando ser rescatado del olvido. No hay una respuesta definitiva, porque el despertar no viene con certezas, sino con dudas que se niegan a morir. El verdadero significado no se impone, se revela en capas, como la luz que se filtra por las grietas de un alma que finalmente ha decidido abrirse. Y si algo dentro de ti te susurra que ese vídeo no solo fue visto, entonces ya no hay vuelta atrás, porque hay cosas que una vez vistas, nunca se pueden ignorar. Si esto tocó una parte de ti que tal vez ni siquiera sabías que existía. Permite que otros también lo sientan, comparte, comenta, suscríbete, pero sobre todo mantente despierto. El verdadero viaje comienza ahora.